habíamos visto una deducción, habíamos visto cómo pasarlo en un lenguaje formal y cómo trabajar con ella. En este caso, ya está escrita en el lenguaje formal, en la segunda parte. O sea, tenemos en una parte que se está hablando de la deducción como tal y en otra cómo se ve en el lenguaje formal. Ahora, esto lo voy a utilizar para poder hablar de tipos de demostraciones. Si ustedes quieren verificar cómo se hace para construir dicho lenguaje formal para decir esas cosas, está bien, ¿no? Lo tienen como tarea moral extra, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora deducciones que están en lenguaje natural y justamente qué es lo que está pasando en cada una de ellas y eso nos va a servir también para trabajar con tipos de demostraciones, ¿no? Aquí tenemos presente lo que fue la primera deducción que había presentado justamente aquí en esta serie de videos y cómo se ve en su lenguaje formal, ¿no? Si aprobé, entonces estudié. Seguramente es una hipótesis, ¿no? Si aprobé, entonces estudié, luego si no estudié, entonces no aprobé. Esa no es una hipótesis, es un esquema axiomático, es una tautología que se está añadiendo aquí, ¿no? Detalle importante, pueden meter en teoría cualquier tautología en una deducción sin ningún problema, pero normalmente va a ir muy ligada a lo que estén haciendo, ¿no? No van a meter una tautología que no tenga nada que ver en una deducción donde están viendo otra cosa totalmente diferente. Por el hecho de que lo hagan, por mil motivos, quizás pensaban que lo iban a utilizar y no lo utilizaron, así, no invalida de ninguna forma la deducción, ¿no? Estás añadiendo información que es verdadera, sin ningún problema, ¿vale? Aquí, después de meter como ya tenemos la hipótesis y ya tenemos también este esquema, esta tautología, donde tenemos que se satisface lo primero, que coincide con lo de acá, entonces se aplica modus ponendo ponens y llegan a que si yo no estudié, entonces yo no aprobé. Y esta deducción me interesa porque pueden ver que después aparece no estudié y esto estoy comentando justamente que es una hipótesis, ¿no? No necesariamente, aunque a veces hay quienes sí lo recomiendan para facilidad de lectura, las hipótesis se tienen que poner al principio, no necesariamente. Hay casos donde sí, este caso es un caso donde no, ¿no? Aquí también aplicamos simplemente modus ponendo ponens, aquí y aquí, y llegamos a que no, por lo tanto yo no aprobé, ¿no? De acuerdo al significado que adquieren cada una de las partes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos este ejemplo. Este ejemplo es interesante porque justamente queremos llegar a algo y metemos en algún momento la contrapositiva, ¿no? Donde podemos ver más esto es justamente en esta demostración por contrapositiva, tal cual como lo señalé. Aquí no me cupieron en la parte de arriba el cómo se vería en un lenguaje formal, entonces lo puse en la parte de abajo, ¿no? Y justamente en la parte de abajo también me interesa señalar algo, y es algo que ocurre mucho en el lenguaje natural. Muchas veces en el lenguaje natural no se, no se distingue bien cuando estás generalizando o cuando estás trabajando con algún arbitrario con el que estés utilizando. Normalmente no ocurre eso. Bueno, no normalmente, en algunos casos sí, en algunos casos no. Esos huecos uno los tiene que ir rellenando. Normalmente le va a ser a uno más fácil ver en el lenguaje natural si se saltaron pasos en la deducción que en el lenguaje formal cuando no está tan familiarizado con las cosas que se están hablando, ¿no? Aquí pues estamos hablando de cosas de cocinar y de saber usar la estufa, ¿no? Entonces, pues seguramente no va, uno puede completar los pasos más fácilmente, ¿no? Pero si uno está hablando de conceptos matemáticos más complicados, pues se complica un poco más ver qué pasa si uno se salta pasos. Por eso yo recomiendo que para primeros cursos, pues uno nunca se salte pasos, ¿no? Pero aquí pues vamos a ver cómo se comporta esto y qué pasos fueron saltados, ¿no? PD. Siempre que vean PD quiere decir por demostrar, ¿no? Es decir, se quiere llegar a eso. Eso no es una parte de la deducción, pero justamente sirve para aterrizar a dónde quiero llegar. Esto puede servir cuando uno está haciendo la demostración por el hecho de justamente decir, quiero llegar a esto, voy a verificar todo para poder llegar a esto. O si alguien está leyendo o le están diciendo una demostración para saber a dónde quiere llegar y no perderse entre todas las cosas que están pasando. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí a qué queremos llegar, a que toda persona que sabe cocinar sabe usar la estufa, ¿no? Eso lo señalamos en la parte de aquí en verde. Queremos llegar a que para toda X, CX implica ESX, ¿no? CX quiere decir saber cocinar,
CX quiere decir saber usar la estufa, ¿no? Y empezamos, ¿no? Acá tenemos saber cocinar implica saber hervir en la estufa. Otra cosa del lenguaje natural que les estaba comentando, se sobreentiende que estamos hablando de la generalidad, ¿no? Es decir, que alguien, toda persona, si sabe cocinar, entonces sabe hervir en la estufa. Toda persona que sabe cocinar, sabe hervir en la estufa, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos no saber usar la estufa implica no saber hervir en la estufa. Lo mismo, se tiene que sobreentender que estamos con la generalidad. Para toda X, no saber usar la estufa implica no saber hervir en la estufa, ¿vale? Estos dos de aquí quizás son hipótesis, quizás son teoremas de algo que te estás construyendo. Lo importante es justamente estos primeros dos se están asumiendo. A partir de tener esos dos asumidos, ¿qué tenemos? Justamente, y esto no se mencionó durante la deducción. Al hacer instanciación sobre esto, tenemos no saber usar la estufa, implica no saber hervir en la estufa. Esto ya para alguien arbitrario, no saber hervir en la estufa. Y aquí también al hacer la instanciación tendríamos cocinar implica hervir en la estufa, luego no saber hervir en la estufa implica no saber cocinar. Tienes la primera parte, la segunda parte la deduces a partir del modus ponendo ponens, y nada más te quedaría justamente no saber usar la estufa implica, pero no saber, estás con perdón, con el segundo, no saber hervir en la estufa, no X implica no saber cocinar. Aplicas transitividad y ya lo tienes, ¿no? No saber usar la estufa, que alguien no sepa usar la estufa, implica que no sabe cocinar, ¿no? Por eso llegas a tener este parrafito de aquí. Luego la parte importante que va a definir a la contrapositiva. ¿Qué hicimos? No vimos directamente que saber cocinar implica saber usar la estufa. ¿Por qué? Porque quizás no era lo más cómodo, quizás no se podía aventar uno de manera directa para llegar a dicha conclusión. Lo que hicimos fue, nosotros en algún momento, para lo que estamos afirmando, necesitamos afirmar que una cosa implica otra cosa. Pero no nos podemos aventar directo a ver que una cosa implica la otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a saber? Si queremos ver que phi implica psi, entonces vamos a ver que no psi implica no phi. Aplicamos contrapositiva y ya tenemos lo que estamos buscando, ¿no? Aquí es esto que está todavía sin generalizar, que es saber cocinar implica saber la estufa, saber usar la estufa. Para alguien arbitrario, y entonces se nos permite concluir el teorema, ¿no? La parte que queríamos demostrar. Ojo, recuerden, y esto es muy importante. Contrapositiva consiste en si uno quiere deducir algo, que es decir, quiere llegar a la conclusión de que un phi implica un psi, aunque después vaya a generalizar y todo, y no lo puede hacer nada más con silogismos hipotéticos para moverse de uno a otro, alguien lo que puede hacer es justamente llegar de que no ocurra implica que no ocurre esto, y a partir de ahí aplicar contrapositiva para el resultado que está buscando. Todas las demostraciones que consistan en hacer eso reciben el nombre de demostración por contrapositiva, ¿vale? Y normalmente también se aclara cómo va a ser usada la contrapositiva para llegar a dicha conclusión. Entonces, ahí ya tenemos otro tipo distinto de demostración a la demostración directa, que había sido el primer ejemplo que habíamos visto en la sesión pasada. Y ahora tenemos lo que es la demostración por contrapositiva, ¿vale? Importante distinción entre directa y por contrapositiva. Vuelvo a reiterar, contrapositiva. No puedes demostrar phi implica psi, entonces te vas con no psi implica no phi, ¿vale? Puede ser que una demostración sea directa y otra por contrapositiva y hablen del mismo teorema. Sí, no se invalidan. Existe esa posibilidad sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengan dicha noción presente. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Pero ahora me gustaría hacer un comentario súper importante. Y para mí, si se quedan con esto de este video, me doy por muy bien servido. Demostrar por contrapositiva no es lo mismo que demostrar por reducción al absurdo o demostrar por contradicción. No son lo mismo. En la siguiente diapositiva vamos a ver justamente cuál es la diferencia entre demostrar por contrapositiva y demostrar por contradicción.
¿vale? Y estas distinciones son muy importantes porque en las distintas corrientes matemáticas no clásicas les interesa muchísimo las distinciones que hay entre una demostración por contrapositiva y una demostración por reducción al absurdo. Acá tenemos una demostración por reducción al absurdo, también llamada de forma más formal como demostración por contradicción. Quiero decir que no existen perros que vuelen. ¿Qué sé? Sé que todo animal que vuela tiene alas. Seguramente sí funciona así, no sé, este ejemplo me lo saqué de internet, ¿no? ¿Qué tenemos después? Si existiera un perro que vuele, entonces tendría alas, ¿vale? Y también tenemos la hipótesis, ya sea porque haya sido más bien tenemos ahí un renglón donde pudimos haber introducido un teorema, donde pudimos haber introducido un esquema axiomático, donde podemos haber introducido una hipótesis, donde nos dice que ningún perro tiene alas, y ahí puso un simbolito. Ese simbolito quiere decir que ahí llegaste a una contradicción, y a partir de ahí concluyes que no existen perros que vuelen, ¿vale? Ahí está escrito en lenguaje natural en la parte de arriba y en lenguaje formal en la parte de abajo. En lenguaje formal, sí, aquí me salté un paso para poder dar esa afirmación. Si quieren ustedes deducir todo lo faltante por su propia cuenta, pueden hacerlo. Se utiliza el primer paso, lo que estoy señalando aquí, y se utiliza fuertemente que negar una existencial es utilizar un cuantificador universal y negar la proposición. ¿Vale? Con eso lo van a poder llegar a ello. ¿Qué es lo que me interesa que vean aquí ahorita y por qué saco a colación esta demostración que es por contradicción, que no es por contrapositiva? Que aquí tenemos que en alguno de los renglones tenemos phi. ¿Cuál es nuestra phi? Nuestra phi es no existen x tales que x sea un perro y x tenga alas. ¿Vale? Lo tenemos ahí durante nuestra deducción. Tenemos eso. ¿Y qué tenemos acá arriba? Acá arriba tengo primero una proposición psi. Mi proposición psi es, existe x tal que x es un perro y x vuela. Y luego tenemos que esa psi me va a implicar la negación de la phi. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, como tenemos phi durante nuestra deducción en algún momento, ya sea porque haya sido un teorema, ya sea porque haya sido una hipótesis, ya sea porque es un esquema axiomático, no importa, tenemos una phi. Y también tenemos que una psi va a implicar una no phi. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos la negación de esta psi, ¿no? Chéquenlo, justamente es lo que está pasando. En nuestra demostración, lo que queríamos demostrar, al final llegamos a ello, y llegamos a ello justamente por aplicar esto, ¿vale? Por aplicar la regla de inferencia conocida como reductio ad absurdum, que había presentado en en las reglas de inferencia. Estas son las demostraciones por contradicción, donde ya tienes algo y luego tienes que si una cosa implica la negación de esta, entonces esta cosa tiene que ser falsa. En eso consiste la demostración por reducción al absurdo. Es importante, tenganlo presente. Y esto es distinto de la demostración por contrapositiva. ¿Vale? Ya en los siguientes videos vamos a trabajar con demostraciones en matemáticas. Aquí estaba yéndome con demostraciones en lenguajes naturales, ¿no? Y lo que sería entonces una deducción natural. ¿Vale? Entonces, bueno, tengan presente estas distinciones, porque es muy común caer en el error de llamar a la contradicción y a la contrapositiva de la misma forma, cuando no lo son y cuando en distintas ramas interesa diferenciarlas, ¿no? ¿Cuál es cada una? Entonces, bueno, ¿vale? Eh, con esto también me gustaría hacer una aclaración, que es del metateorema de la deducción. Es importante lo del metateorema de la deducción porque muy seguido van a ver que eh, muy seguido van a ver que para demostrar algo, lo que se hace, para demostrar algo, sobre todo por contradicción, lo que se hace es suponer ese algo falso desde el principio, ¿no? Y empezar ahí a trabajar con cosas para llegar a la negación de otra cosa, ¿vale? ¿Eso en qué se traduciría en los sistemas formales con los que estamos trabajando? A que aquí en algún momento se hubiera introducido justamente la sí, que es la negación de lo que queremos llegar, como una hipótesis extra y haber llegado a otra cosa que no deberíamos haber llegado, ¿vale? Es muy común ver de esa forma presentada a la,
a las demostraciones por contradicción. Si yo asumo esta nopsi, llego a algo que no, que yo sabía que era falso, entonces ahí llego a a mi contradicción. Es muy común esto, y eso está sustentado en el metateorema de la deducción. En el video, justamente, en los siguientes videos que voy a hablar de teoría de conjuntos, ya voy a meter desde el principio las deducciones utilizando el metateorema de la deducción. ¿Qué nos dice el metateorema de la deducción? El metateorema de la deducción nos dice que si de unas hipótesis quiero llegar a que alfa implica beta, esto va a ocurrir si solamente si gamma y alfa, de gamma y de añadirle a gamma como hipótesis alfa, se deduce beta. Eso nos dice el metateorema de la deducción. Nada más tiene una pequeña consideración a tomar en cuenta. Esto sobre todo pasa en los gamas que no son necesariamente sistemas axiomáticos, es decir, que no tienen nada más enunciados. Hay que considerar que en las deducciones que se hagan en cualquiera de los dos, no se realicen generalizaciones sobre las variables libres que tenga la fórmula alfa para llegar a esto de acá. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es muy importante de hacer, ¿no? Y esto nos va a simplificar la vida. ¿Por qué? Porque nos permite que si nosotros queremos tener en algún momento una implicación, esa implicación pueda ser resultado de meterla como hipótesis desde el principio y llegar a esa otra fórmula, ¿vale? Aquí no ocurrió esto, pero es lo que les comento. Si hubiéramos querido llegar en algún momento a que teníamos esto de acá, podemos utilizar el metateorema de la deducción y asumir desde el principio que está ocurriendo este. Y al estar ocurriendo ese, llegaríamos a la conclusión esta de acá. Pero esa sería mi conclusión contradictoria. Esa sería la conclusión que me permitiría terminar de demostrar el teorema. ¿Vale? Y justamente, bueno, eso es importante. Ya en la siguiente sección de videos, muy seguramente vamos a empezar con demostraciones. Y voy a hablar también un poquito más del metateorema de la deducción, ¿vale? Pero bueno, ahorita tenganlo presente de esta forma. Si yo quiero llegar a que de unas hipótesis deduzco que alfa implica beta, esto es lo mismo a añadir alfa como hipótesis y de mis hipótesis y alfa, deducir beta, ¿vale? Entonces, bueno, nada más con la restricción que ahí estoy poniendo, ¿vale? Entonces, bueno, con esto acaba esta serie de videos de introducción a la lógica matemática y en la siguiente sección de videos ya vamos a empezar a trabajar con introducción a la teoría de conjuntos, ¿vale? Entonces, bueno, sería todo.